Criterios, bienvenidos a clase. Hoy el tema número 8, la España del siglo XVI, para lo cual veremos los siguientes puntos. Punto número 1. El imperio de Carlos V, conflictos internos, comunidades y germanías. Carlos V es conocido por el título de emperador, pero realmente es Carlos I de España. Hijo de Juana la Loca, hereda Castilla y Aragón y sus territorios, y de Felipe el Hermoso, Países Bajos, el Franco Condado y Borgoña. Además, en 1520 será nombrado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Comunidades. Las comunidades se refiere a una sublevación que hubo en Castilla de sus principales ciudades contra la legitimidad del rey, dado que, por un lado, había nacido fuera de Castilla y por otro nombró a un amigo suyo como máxima autoridad de Castilla, también nacido fuera de Castilla, por lo cual tres nobles militares, Padilla en Toledo, Juan Bravo en Segovia y Maldonado en Salamanca, iniciarán una serie de revueltas que tendrán lugar entre 1520 y 1521, terminando todo en la batalla de Villalar el 13 de abril de 1521 con el triunfo de las tropas reales. Al final, los tres nobles militares fueron ahorcados. Las Germanías. Las Germanías fue una sublevación de las clases bajas en Valencia y Mallorca. Los nobles solicitaron una carta de ayuda al rey, que tuvo lugar entre 1520 y 1523. Los sublevados asaltaban Castilla, ocupaban las tierras de sus señores y llegaron a ocupar Játiva en 1523. En 1523, las tropas reales emprenderán una serie de represalias, dejando muchos muertos y poniendo fin así a la sublevación. Cabe destacar que en Mallorca la sublevación fue el pueblo contra la ciudad. Punto número 2. Monarquía hispánica de Felipe II, la unidad ibérica. Felipe II es hijo de Carlos V, quien en 1555 abdicará a favor de este, dejando en herencia a su hermano Fernando el Sacro Imperio y dejando el resto de territorios a Felipe II. Felipe II tenía ideas políticas muy distintas a las de su padre, y una de las cosas que tenía en mente es que el Imperio Español fuera la primera potencia mundial, lo cual lo conseguiría. La unidad ibérica se va a producir en 1578 tras la muerte del rey de Portugal. Dada la política matrimonial de Isabel la Católica, Felipe II tenía plenos derechos de reclamar el trono de Portugal, para lo cual en 1580 el duque de Alba con una fuerza armada entra en Portugal para reclamar dicho título. Más tarde, en 1581, las Cortes de Portugal nombrarán a Felipe II rey de Portugal. Este pasará a vivir 3 años ahí. La unidad se mantendrá hasta 1640, por lo que todos los Felipes Austrias serán reyes de España y de Portugal. Punto número 3. El modelo político de los Austrias, la unión de reinos. Para poder gobernar la vasta cantidad de territorios que tenían, se crearán los llamados consejos. Eran instituciones que se encargaban de la administración de territorios y asuntos. La mayor parte se las crearán Carlos V y Felipe II. De entre las que cabe destacar el Consejo de Hacienda, el de Guerra y de Órdenes Militares, que serían nombradas por el rey. Están compuestas por 6 consejeros, 4 letrados, un tesorero y un presidente. Es una política polisinodial. Carlos V y sobre todo Felipe II será quien organice todo el sistema de la diplomacia exterior, economía y sociedad en la España del siglo XVI. La economía era fundamentalmente agraria, se producía para autoabastecerse. En el siglo XVI comienza el mercantilismo, el comercio ultramarino y sobre todo la llegada masiva de oro y plata procedentes de América. Esto hará cambiar radicalmente el modelo económico. La mayor parte de los metales preciosos se utilizará para pagar a los soldados que se encontraban por toda Europa. Esto además conllevará una gran inflación que obligaría en 1557, 1575 y 1596 declarar a Felipe II la bancarrota. Era una sociedad desequilibrada. Los nobles tenían más poder, más tierra, se enriquecían más y además Carlos V crearía 25 títulos llamados los Grandes de España, otorgándoles aún más poder y muchos más privilegios. Hay muchos conflictos sociales, sobre todo con los moriscos, que hubo una rebelión en las Alpujarras contra Felipe, que durará 5 años y crecerán, como he dicho, mucho las clases marginales, los pícaros. Punto número 5. Cultura y mentalidad, la Inquisición. La cultura del siglo XVI. Nos encontramos en el Renacimiento. El pensamiento humanista lo introdujo Erasmo de Róterdam y se desarrolló sobre todo en Sevilla, Valladolid, Salamanca. Destacan Luis Vives y Cisneros en España. La reforma religiosa. La reforma de la Iglesia se va a llamar la Contrarreforma y se llevará a cabo en el Concilio de Trento, dirigida por teólogos juristas, y además se fundará la Compañía de Jesús, los jesuitas, que serían los encargados de extender el cristianismo por todo el mundo. Literatura. Época de la novela picaresca. El Ozarillo de Tormes será la primera novela moderna. Época mística. Van a
destacar San Juan de la Cruz y Santa Teresa en la poesía. En el arte tenemos al Greco, en arquitectura el Escorial y la Universidad de Salamanca. Y por último la Inquisición, que fue creada en 1478 como por los reyes católicos, que era la encargada de vigilar la buena práctica de la fe. Para ello contaba con el Tribunal de la Fe llamado el Santo Oficio. Como vemos, es un tema bastante corto que entraría dentro de las 10 líneas de la selectividad o la EBAU. Recordar que Carlos V se refiere al emperador y Carlos I al rey de España. Son la misma figura, pero para que no os liéis. Recordad, suscribiros y nos vemos.